La dramática vida de Anton Chekhov, por Irene Neminovsky. Capítulo 10. La casa de los Chekhov estaba aún en construcción cuando ya faltaba el dinero. La vivienda era estrecha e incómoda. El viejo Chekhov fue engañado por los constructores, los arquitectos y los albañiles. Todos se pusieron las botas a sus expensas. Los nuevos propietarios tenían apenas de qué vivir. Se apresuraron a alquilar todos los cuartos disponibles. La familia se conformó con 4 piezas. Las demás fueron ocupadas por extraños. Una viuda con sus 2 hijos, un varón y una mujer, vivieron durante algunos meses. Antón, de 14 años de edad, le hacía repasar las lecciones al muchacho y festejaba a la chica. Ambos reñían tan a menudo como se besaban, pero era, con todo, una forma de amor, y resultaba grato esconderse por la tarde entre las sombras de los árboles en el patio, mientras los padres, bajo la lámpara, bebían grandes vasos de té. Alejandro y Nicolás estaban en Moscú. No les enviaban ni un centavo. ¿Cómo vivían? La madre lloraba y rezaba, pero en nada podía ayudarlos. Le pedía al padre, quien contestaba con la mayor frialdad, que esos bribones debían bastarse a sí mismos, que él ya tenía bastante con sus propios problemas. Cuando insistía, se hacía el sordo o montaba en cólera. ¿Acaso no tienen 18 y 20 años esos 2 papanatas? Yo, a su edad. Los 2 jóvenes, exasperados, se dirigían a Antón. «Dile a papá», escribía Alejandro, que desde hace mucho tiempo hubiera debido pensar en el sobre todo de Colía. «Nosotros no tenemos dinero. Mamá teme siempre que yo lo maltrate, pero es ella quien lo hace al no preocuparse de la compra de un sobre todo. Y papá combina milagros. Nos escribe que pidamos prestado a alguien dinero para un gabán y todavía con cuello de Marta. Colía no tiene botas, sus ropas están destrozadas. Va a la escuela. Nicolás era alumno en la Escuela de Bellas Artes. Va a la escuela con la nieve hasta las rodillas, con las botas agujereadas. En Tangaror lo extrañan, pero nadie piensa en su situación. Bien saben todos que él no puede pensar en sí mismo. Moscú, 1875. También sabían en Taganrog que ambos bebían y que al no tener la solidaridad del padre, 2, 3 vasos de vino los volvían locos. No obstante, los abandonaban a su suerte con toda tranquilidad, con la apatía resignada del eslavo. «Ya se las arreglarán», decían, derramando, sin embargo, algunas lágrimas por ellos. Para terminar su casa, el viejo Chekhov se había hecho adelantar 500 rublos por el banco local. Al no poder devolverlos, corría el riesgo de ser detenido y encarcelado, ya que en ese tiempo existía en Rusia la prisión por deudas. Decidió huir. Apenas tuvo tiempo para despedirse de los suyos. No tomó el tren de la estación de Taganrog para evitar que lo reconocieran. Caminó hasta la estación siguiente. Allí, todavía ocultándose, subió a un vagón y partió para Moscú al encuentro de sus hijos mayores. No sabía bien lo que iba a hacer en Moscú, pero así como había esperado que alguien apareciera para comprar en su lugar un sobretodo para Nicolás, así también pensaba que gente buena o un milagro le sacarían de apuros. Y la mujer y los 4 hijos que se quedaban en Tangaror, de los cuales el mayor Antón tenía 16 años y el menor 11, ¿qué iba a ser de ellos? «Ya se las arreglarán», pensaba el padre, acariciando su barba mientras contemplaba la estepa a través del vidrio del vagón. Y se las arreglaban. Vendían las cucharas de plata, los chals, las ollas y los platos. Esto sucedía en verano. Hacía tanto calor que no se podía dormir en los cuartuchos asfixiantes. Antón y sus hermanos armaban carpas en el jardincito delante de la casa y allí pasaban la noche. Cada cual tenía su refugio preferido. El de Antón estaba bajo una parra silvestre plantada por él. Se despertaban al amanecer y era Antón el encargado de hacer las compras. Iba al mercado muy serio con su hermano Miguel corriendo detrás de él. Un día compró un pato y lo hizo gritar a lo largo de todo el camino para que todo el mundo sepa, decía, que nosotros también comemos pato.
Esa juventud abandonada, ese padre escapando a la prisión por deudas, recuerdan la infancia de Dickens. Pero el muchacho ruso no sufría por su pobreza y su decadencia del mismo modo que el inglés. Sin lugar a dudas, Anton no sintió nunca la vergüenza que torturaba a Carlos Dickens cuando recordaba su pasado. Era menos orgulloso, más simple que un occidental. Era infeliz, pero no se utilizaba sobre su desgracia, no la envenenaba con una vanidad herida, no ocultaba avergonzado sus ropas usadas, sus botas rotas. Sentía instintivamente que eso no era esencial, ni aún muy importante, y que no menoscababa en absoluto su verdadera dignidad. Y de esta dignidad tenía, sin embargo, una elevada y hermosa idea. Por ese tiempo, al escribirle Miguel desde Moscú, firmaba su carta: «Tu insignificante hermano». «Eso no me gusta», contestaba Antón. «¿Por qué te calificas así? Tu insignificancia solo debes reconocerla ante Dios». Hay algo cómico, pero que no se puede dejar de admirar en esta lección de altivez humana dada a un chiquillo de 12 años por otro de 17. Porque Miguel en 1877 ya estaba en Moscú. Un amigo de los Chekhov había prometido proteger a la mujer y a los hijos de Pablo Egorovich y salvar su casa. La salvó efectivamente, pero para sí. Tenía que ser vendida en subasta pública. Dicho amigo se ingenió para rescatarla. Pagó 500 rublos y sin más ceremonias puso en la calle a los antiguos propietarios. La pobre madre partió hacia Moscú, llevando consigo a Miguel y María y dejando abandonados a Antón e Iván. Después, una pariente tuvo lástima de Iván y lo recogió. Antón quedó solo. Solo a los 16 años, sin recursos, no habiéndole dejado sus padres más que una vaga recomendación: «Termina tus estudios y gánate la vida», en una casa que no le pertenecía y cuyos muebles fueron rematados. Hubiera sido una situación paradójica e inhumana en todas partes menos en Rusia. En Rusia era duro pero soportable. Cuando no se tenía cama se dormía en casa de los amigos. Cuando no había que comer se comía en casa de los demás. Llegado el verano se iba a pasar 1 o 2 meses a casa de un compañero de gimnasio y cuando éste iba a su vez a casa de otros amigos le acompañaba. Uno llegaba así a instalarse entre gente totalmente desconocida, pero que ni por un instante se asombraban de la presencia ni juzgaban indiscreta. Por fin un muchacho, a los 16 años, en aquel tiempo y país, era un hombre hecho y parecía muy natural que se ganara la vida. Antón se arregló de la siguiente manera. El nuevo propietario de la casa le ofreció vivienda y comida a cambio de lecciones para su sobrino. Este último tenía más o menos la misma edad que Antón. Antón había sido despojado por el tío. Se hizo amigo del sobrino y al parecer no experimentó ninguna humillación, ninguna amargura por tener que vivir entre esas paredes que le habían pertenecido, en esa casa de donde su madre había sido echada. No se quejaba de su suerte, reconfortaba a los suyos. Quedaron en la casa algunas cacerolas viejas, frascos y vasijas. Antón era el encargado de venderlas. Se desempeñaba muy bien. El mísero dinero que le pagaron se lo mandaba a la madre, junto con cartas alegres y alentadoras, porque seguía riendo. Sin duda, a menudo se sentía apesadumbrado, pero tal vez no fuera desgraciado. Nunca había sido mimado y por primera vez en su vida era libre. No más padre, no más tienda aborrecida, no más iglesias. Se sentía un adulto responsable de sus actos y no un muchacho amenazado por el látigo. Era embriagador. Eso le permitía creer en el progreso. Desde la infancia tuve fe en el progreso, escribía más tarde, con ese tono mitad jovial, mitad triste, que le era habitual, porque la diferencia entre el tiempo en el que me corregían y el tiempo en que me dejaron de corregir era inmensa. Podía pasar sus horas libres en la biblioteca, rezagarse en casa de los amigos, correr al jardín público, festejar a las muchachas. Ellas miraban complacidas a ese joven buen mozo y distinguido. Era más feliz que sus hermanos, quienes tenían una existencia tan dura como la de él y ninguna independencia.
Los menores lo trataban con respeto y Miguel le escribía desde Moscú y lo consultaba sobre sus lecturas. Con mucha seriedad, Antón le daba buenos consejos. ¿Había llorado Miguel al leer La cabaña del tío Tom? Bah, qué obra insípida. Que leyera más bien Don Quijote. Había también ciertos ensayos de Turgenev, pero no los comprenderías todavía, hermano. Pero si bien esta libertad nueva consolaba a Antón, no lo volvía seco ni indiferente. En esos 3 años de soledad creció, se fortificó en cuerpo y alma. Estaba en la edad en que el adolescente, sangrando aún de las heridas de la infancia, se libera penosamente, como desembarazándose de las ataduras que han destrozado su carne. Es la edad en que se mide lo que se ha sufrido y se juzga a los padres y maestros que han causado ese sufrimiento. El dictamen de Antón sobre su padre fue benévolo. Pensaba, por cierto, como le escribió después a su hermano Alejandro, no se franqueaba con extraños, que el despotismo y la mentira habían torturado su infancia a tal extremo que el recordarlo era terrible y repugnante. Pero no sentía rencor. El rencor es propio de las almas pequeñas. En cuanto a su madre, siempre la había querido. Ahora le era más querida aún. Sabía muy bien que ella no lo olvidaba, que se preocupaba, que estaba agobiada por el trabajo. Se dirigía a uno de sus primos residentes en Moscú para decirle que velara por esa pobre mujer, que la apoyara, y lo hacía con un tono tan ansioso y tierno. Mi padre y mi madre, nada hay en la tierra que nos sean más preciados. Tal vez el padre entraba por añadidura y la madre sentía a la distancia esa solicitud. «Escríbele, Antón», le decía Alejandro cuando la vida se tornaba realmente inaguantable. «Escríbele, háblale de mí. Él solo tiene piedad de mí». En el colegio Antón era aplicado, aunque nunca sus notas fueron muy buenas. Leía Spinhanger, Víctor Hugo y escribía. Siempre redactaba el famoso periódico El Tartamudo. Lo remitía a Moscú, a sus hermanos y componía piezas. El teatro le apasionaba todavía. Probaba sus fuerzas tan pronto en el vaudeville como en los dramas donde los ladrones de caballos, las jóvenes raptadas, los ataques a los trenes formaban una red asombrosa de intrigas. Durante esos 3 años pasó algunas semanas en Moscú y a la vuelta, qué pequeño y pobre le pareció Taganrog. Qué tedio en esa ciudad durante las tardes de verano, en esas calles desiertas en las que se respiraba un olor a estiércol, a polvo y a rosas. ¿Qué es la atmósfera particular de la provincia rusa? Pequeñas luces aparecían en los vidrios. A esa hora, en cada casa se tomaba el té, girando siempre las mismas noticias sosas, bostezando, jugando a las cartas desdeñosamente, atiborrándose poco a poco con pesados alimentos, y eso hasta las 2 o 3 de la mañana, como si el esfuerzo de ir de la silla a la cama estuviera por encima de las posibilidades humanas. Y entre tanto en Moscú, los carruajes corrían sobre el empedrado por las calles llenas de gente. Iban al teatro, a los conciertos. Las mujeres tenían belleza e ingenio. ¡Ah, Moscú, Moscú! No se le ocurría conquistar la capital. Estaba maravillosamente despojado de ambición. Lo que él reclamaba era un alimento para su imaginación y su corazón. Alguien a quien admirar. Los profesores de las universidades de Moscú, los escritores, los sabios, esto es lo que él hubiera querido conocer. Alguien a quien amar. Con mirada indiferente seguía a las muchachas de Taganrog, que pasaban sonriendo con mucha coquetería. Algunas eran lindas, pero tan amaneradas, tan vacías. Su lenguaje era vulgar, sus pensamientos peores. Oh, muchachas de Taganrog, qué ingrato era para con vosotras el joven Chekhov. Ese adolescente no tenía afán de dominar ni de seducir, sino de respetar. ¿Y quién era respetable en esa ciudad estancada? Sentía estimación por su tío Mitrófanes. En su infancia a menudo se había burlado de él, como sus hermanos. Igual que Pablo Engorovich,
Mitráfanes era comerciante, pero el pariente rico de la familia, aquel a quien se recurría en los malos momentos. Sermoneador, mortalmente fastidioso con sus consejos, su moral, su tono meloso, pero sinceramente piadoso caritativo. Sí, el tal Mitrófanes, por más ignorante, supersticioso y ridículo que fuera, le parecía a Antón el único hombre de Tangarrov digno de respeto, y él daba la pauta de los otros. Irse, qué sueño. Pero no había nada que hacer, solo tener paciencia y obtener ese diploma que le permitiría ingresar en la Universidad de Moscú. Cuando se cansaba del jardín público, partía hacia los alrededores de Tangarroj, pero estos eran tan poco amables como la ciudad misma. Existía a orillas del mar un lugar llamado La Cuarentena, en memoria de una epidemia de peste que había estallado en tiempos remotos. Entonces los habitantes de Tangarrov fueron desplazados hacia ese pueblo. En la actualidad se habían construido algunas villas. La gente adinerada poseía propiedades en la estepa o en Ucrania. Era la pequeña burguesía la que debía conformarse con la cuarentena durante la estación cálida. Es un bosquecillo pelado. Está situado a 4 vestas de la ciudad y se llega a él por un suave y buen camino. Avanzas y ves, a la izquierda el mar azul, a la derecha la estepa taciturna e infinita. En un pequeño pabellón de columnas gruesas y sin gracia, construido a orillas del mar, Antón soñaba solo o con muchachas. Sobre la arena en la playa ronroneaban tiernamente las olas. Las columnas estaban cubiertas a la altura de un hombre, por nombres trazados con lápiz o grabados con un cortaplumas. Tal vez los nombres de Anton Chekhov y de una chiquilla desconocida subsistieron algún tiempo uno al lado del otro, antes de ser borrados por la lluvia o tapados por otras inscripciones cándidas o por groseros dibujos. En ese pabellón encontraba también a sus camaradas, y mientras estos hablaban de política con mucho celo e inocencia y mantenían esas conversaciones inflamadas impuestas por la edad y la moda del momento, Antón escuchaba bajando algo la cabeza sin decir nada, porque toda su vida prefirió escuchar a hablar. Por fin, en el tiempo bendito de las vacaciones de verano, Antón volvía a la estepa. Pasaba un mes en casa de unos amigos, un mes en la de otros. Durante el viaje dormía ya en un coche, ya en alguna miserable posada, en una de esas paradas donde se detenían los comerciantes y a veces los ladrones de caballos. Al derretirse las nieves, la llanura se cubría de brotes verdes, pero también la quemaban y la desnudaban el sol y el viento, que a menudo, hacia fines de mayo, solo quedaba una hierba seca y amarilla. Todo se había consumido, las frescas anémonas, las tiernas flores rosadas de los durazneros silvestres y esos viajeros arrebatados por la tormenta y que atravesaban en bandadas la estepa sobre el ala del viento. Tan vastas eran las extensiones de tierra que, tras alegrar el alma con un sentimiento de libertad sin límites, la abrumaban con su silencio, con su monotonía. Una comarca sin bosques, sin montañas, donde los pájaros son mudos, las flores muertas, los arroyos escasos, perdidos en un suelo tórrido, sin fuerzas para deslizarse hasta el mar. En algunas propiedades se vivía aún una existencia primitiva, casi asiática. Antón pasó algún tiempo en una de ellas, aprendió a montar a caballo, a cazar. Los perros, a los que no se alimentaba, sino que debían buscar ellos mismos su presa, más bien parecían lobos que animales domésticos. Hasta las aves de corral eran derribadas a balazos. Eso no podía compararse con Moscú, pero era una vida más dichosa que la de la melancólica Tangarroj. Un día Antón se paseaba solo por el campo cuando encontró un pozo en la estepa. Se acercó y miró largamente su imagen en el agua. Era un día sereno y caluroso. El cielo aparecía extraordinariamente profundo y transparente, como lo es cuando se extiende como una cúpula sin nubes que lo turben. Encima de la planicie desnuda. ¡Qué silencio! De pronto apareció una mujer. Llevaba un cántaro que iba a llenar con agua fresca.
cuando llegó cerca de Antón. Este vio que solo era un adolescente, 15 años tal vez, y linda. Sus pies desnudos aplastaban las hierbas altas. Dejó su cántaro sobre el brocal. No se hablaron, ni siquiera se miraron, pero ambos veían sus caras sonriendo en el agua oscura. Sin pronunciar palabra, Antón abrazó a la campesina y se puso a acariciarla, a besarla. Ella no intentó huir, no decía nada, cerraba los ojos como todas las enamoradas de la tierra. Sus labios no se abrían para quejas o risas, sino solamente para besos. El tiempo pasaba. Tuvieron miedo de ser sorprendidos. Desenlazaron sus brazos, pero no podían separarse. Él la tomó de la mano y ambos se asomaron siempre callados al pozo. El sol, al reflejarse allí, parecía oscurecido como una plata negra y el cielo tenía un color ceniciento. Pero era tarde. La chica debía volver al pueblo. Se fue silenciosamente, llevando en la mano el cántaro que olvidó llenar. Algunos meses después, Antón abandonaba Taganrog por Moscú. La infancia quedaba lejos. Capítulo 11. Estas eran las condiciones en que vivía en Moscú en 1876 la familia de Anton Chejov, su padre, su madre, sus 4 hermanos y su joven hermana. Él terminaba entonces sus estudios en el Liceo de Taganrog, su ciudad natal, y tenía 16 años. Carta de Alejandro Chejov a su hermano Antón. Moscú, 27 de septiembre de 1876. Nuestros asuntos van muy mal. Hemos gastado todo nuestro dinero. Le pedimos prestados 10 rublos a Misha Chejov, un primo establecido en Moscú, pero también los gastamos. Nada nuevo, siempre las viejas historias, no nos queda nada para empeñar. El padre, tendero en quiebra y escapado por un ápice de la cárcel por deudas, buscaba un empleo, pero el tiempo pasaba sin que lo encontrase. Y sin embargo, vamos todos los días a la iglesia, escribía Alejandro irónicamente, y como excomerciantes que somos, nos vamos a la bolsa donde escuchamos comentarios acerca de la guerra de Serbia, y como de costumbre, nos volvemos a casa sin haber encontrado nada. La casa era un lugar muy pobre y muy triste. Los Chejov vagaban de alojamiento en alojamiento y todos eran demasiado caros para ellos. Terminaban por ir a parar a verdaderas covachas. Vivieron en una pieza y en un desván. Todo estaba sucio y en desorden. Recogieron un perro y unos pájaros, después un pariente, vieja que dormía en el mismo cuarto que ellos. La incuria, la negligencia rusa aumentaba todavía esa miseria. Alejandro en sus cartas a Antón describía con agudeza la existencia. Pintaba a la madre vestida con un viejo sobretodo de hombre, cortando la leña, acarreando pesados cubos de agua, llorando sin cesar. María, de 13 años, trabajaba como una sirvienta. El menor de ellos, Miguel, no podía entrar en el liceo por falta de dinero para pagar la inscripción. Los 2 mayores, Alejandro y Nicolás, debían repartir con los padres sus magras ganancias. Daban algunas lecciones, colaboraban en periódicos ilustrados. Nicolás era haragán y borracho. Alejandro había seducido a una mujer casada y ésta le jugó la mala pasada de dejar a su marido. En adelante Alejandro se encontró sin recursos, con su amante y el hijo de ella a su cargo. Todo esto provocaba disputas entre Alejandro y sus padres, y lamentos, llantos y gritos sin fin. Triste sitio en verdad. Llantos de los castigados y gritar del que los castiga, escribía Alejandro. Humo, desorden y penurias. Moscú, 27 de febrero de 1877. Nuestros padres son personas asombrosas. Ninguno de los 2 me preguntó jamás si poseo dinero, cómo lo consigo, si lo gano o si tengo mucho. No les interesa. Saben solamente que todos los meses para la misma fecha recibirán 5 rublos míos
y como si esta fuera poco, me piden prestado 8 veces más al mes. El padre se consolaba leyendo en voz alta a su familia los sermones que compraba en casa del macero. Todos escuchaban y únicamente a veces el pintor, Nicolás, le da a su modelo un coscorrón y grita: «Señor, Dios mío, Misha, ¿cuándo aprenderás a mantener la postura? Ponte de 3/4». Más bajo, paganos», refunfuñaba el padre. Se restablece el silencio. Termina la lectura. El sermón queda colgado de un clavo y marcado con un número, una fecha y la inscripción. Precio: 1 copec de plata. Alabado sea Dios. La miseria no impedía que se emborracharan. Los Chekhov tenían parientes en Moscú, dependientes, tenderos. Su convicción moral es siempre la misma: cuando uno bebe, muere. Cuando no, también. Por lo tanto, más vale beber. Carta de Alejandro Antón, Moscú, 23 de noviembre de 1877. A menudo por las tardes los Chekhov de ambos sexos se reúnen. La mesa estaba tapada con un sinnúmero de botellas. Mientras bebían entonaban cantos de iglesia que enternecen el alma y agrandan al oído. Ebrios y felices, los hombres enternecidos se besaban en la boca a moda rusa. Entretanto las señoras olvidaban las futilezas cotidianas, hablaban de vestidos y de moda. Después toda la familia se acostaba en un amplio colchón y allí dormían. Padre, madre, hijos, todos entremezclados, y además una prima y Miguel con el perro. «Vivir con ellos», exclamaba Alejandro, «es llevar una existencia de forzados». El padre, Pablo Engorovich, obtuvo por fin un puesto de contador. No lo conservó mucho tiempo. «Me dan un papel», se quejaba, «y yo no sé qué escribir. Me lo dicen, pero mientras vuelvo a mi lugar se me olvida todo». «No puedo trabajar más para mi familia», le dijo un día a Alejandro. «Cuando quise saber», escribe Alejandro, «lo que él había hecho por su familia hasta ahora, qué trabajos había llevado a cabo y en qué negocios difíciles se había ocupado, me respondió: «Tengan en cuenta las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no acumulan nada en los graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta». Mucho le hubiera gustado hacerse mantener por sus hijos. «Papá y mamá deben comer», decía a menudo con acento solemne, acariciando su gran barba. Cuántas veces después Antón repitió sonriendo esta frase. Estaba enfermo. Lo acosaban para que descansase o le decían que escribía demasiado, que un verdadero artista no produce tanto, que le debía más respeto a su arte, más paciencia. «Pero bien saben ustedes que papá y mamá tienen que comer», respondía placentera y tristemente. Pero si Pablo Engorovich se negaba a alimentar a sus hijos, no se avenía a renunciar, por tan poco, a la patria potestad que viene de Dios. Un día la familia estupefacta encontró colgado en la pared, bajo los santos iconos, un programa de vida esmeradamente escrito a mano, redactado por Pablo Engorovich para edificación de los suyos. Este es el texto que, gracias a Alejandro, ha llegado hasta nosotros. Reglamento de los asuntos y deberes domésticos de la familia de Pablo Chekhov, residente en Moscú, donde se examina y decreta cuándo hay que levantarse, acostarse, comer, ir a la iglesia y en qué forma ocupar los ratos de ocio. De 5 a 7 de la tarde. Nicolás Chekhov, 20 años, vigilancia y conducta interior. Iván Chekhov, 17 años, vigilancia doméstica según el reglamento aquí presente. Alejandro agregaba: la puntuación se encuentra en el texto original y demuestra el extremo asombro del propio autor. Chekhov Miguel, 11 años. Chekhov María, 14 años. Frecuentación a las iglesias. La oración a las 7. La misa a las 6:30 y a las 9:30 los días de fiesta. Observación. Aprobado por el padre de familia Pablo Chekhov. Los que no obedezcan estrictamente este reglamento serán severamente reprendidos al comienzo y después corregidos. Estará prohibido gritar durante la corrección. Firmado
el padre de familia Pablo Chekhov. La corrección le fue aplicada primero a Chekhov Miguel, 11 años. Motivo: haberse levantado 8 minutos tarde. Otro día, Iván fue tan cruelmente castigado que los vecinos, al despertarse por los gritos, protestaron. De pronto, Pablo Egorovich se cansó de su tarea de educador y el reglamento desapareció. Sentía oscuramente que sus hijos empezaban a juzgarlo y a rebelarse contra él. ¿Qué pensaba Antón de todo esto? Sabía que Antón exageraba de buena gana la brutalidad e ignorancia del padre y que añadía a la realidad algunas pinceladas cómicas. Pero el fondo seguía siendo veraz. Esto eran sus padres, esto era su hogar y esto era la vida que le esperaba en Moscú. No sabemos lo que él escribía por ese entonces a los suyos. Todas las cartas de Antón entre 1876 y 1878 se extraviaron en las perpetuas mudanzas de la familia. En 3 años los Chekhov cambiaron de alojamiento 11 veces, o sirvieron para encender el fuego. En cuanto al propio Alejandro, poco se interesaba en suma por Antón. Le escribía para quejarse de los padres, para encargarle menudencias. Envíame tabaco, el que cuesta 1 rublo en Tangarov, vale 2 en Moscú. O cartas de amor para sus antiguas amigas, pero jamás le preguntaban a su hermano cómo salía de sus apuros. Una sola vez hizo alusión a las dificultades de Antón, y he aquí en qué términos. Según tu última carta, no vives muy brillantemente. Va, ya se arreglará. Sin embargo, el padre terminó por encontrar trabajo en un depósito de mercaderías. 30 rublos por mes y alojamiento. Era una felicidad para los Chejos. Percibían a veces algo de dinero y se liberaban del padre, quien ya no dormía en la casa y solo aparecía los domingos. Todos respiraron. Capítulo 12. Un muchacho de 19 años, Antón Chekhov, llega a Moscú. Está pobremente vestido, con un traje estrecho que apenas le cierra. Lleva puesto un ridículo sombrero, demasiado chico. En fin, ya no es un escolar. Es un estudiante inscrito en la Facultad de Medicina. No está constreñido a la estricta disciplina del colegio. Como signo de independencia, no se corta el pelo, que cae en desorden sobre el cuello. Un bigote incipiente aparece bajo la nariz fina y recta. Su cara es muy rusa, muy campesina. Un semblante de Cristo, de mirada profunda y tierna, pero con un rictus burlón en los labios. En esa época su familia habita un subsuelo húmedo bajo una iglesia. Por las ventanas solo se ven la calle y los pies de los transeúntes. ¡Qué oscuridad allí dentro! ¡Cuántos olores densos! Pero Antón es feliz, porque vuelve a ver a los suyos y sobre todo porque vive en Moscú. No está solo. 2 camaradas de Tangarov van a alojarse con él, y esos inquilinos permitirán a los Chekhov mejorar la comida, mudarse una vez más y establecerse en una vivienda más decente. El barrio era el de los prostíbulos, pero el joven no le daba importancia. Estaba lleno de esperanzas en un porvenir mejor, lleno de alegría, de energía. Ya saldría del aprieto. Seré rico, decía. Eso es tan seguro como 2 y 2 son 4. Sin embargo, no era vanidoso ni codicioso. Para él la riqueza significaba simplemente alimentarse todos los días, mantener a los suyos y, por encima de todo, llevar una existencia más tranquila, más limpia. De todos los Chekhov, solo él poseía una exigencia interior, el deseo de una vida moral más elevada. Alejandro y Nicolás se habían ido de la casa. El padre no contaba para nada. Antón resultaba ahora ser el mayor, el jefe, e inmediatamente emprendió, en forma casi inconsciente, esa educación de los suyos y de sí mismo que solo terminaría con su muerte. Eso no está bien, decía al asombrado Miguel. Está mal mentir, robar, contestar a tu madre, maltratar a los animales. Pero no eran solo las palabras las que inspiraban respeto. Nadie fue menos amigo de los sermones que Antón, sino su ejemplo. Siempre era cortés, tranquilo, alegre
y de humor parejo. Poco a poco la familia se enderezaba. Todos los jóvenes Chekhov estaban brillantemente dotados. Alejandro escribía, Nicolás dibujaba, Iván era maestro. Pronto podría bastarse a sí mismo. Hasta Miguel ganaba algún dinero copiando apuntes para los estudiantes de las facultades. Él, Antón, sería médico. La tímida y nerviosa María adoraba a su hermano. Crecía y se volvía una buena chica. La vida era más clemente, por momentos casi feliz, a pesar de las preocupaciones. Estos jovenzuelos tenían camaradas entre 18 y 20 años. Se reunían en casa de unos, en casa de otros, lo más a menudo en los de Chekhov, puesto que en Rusia jamás la pobreza cerró las puertas a nadie. Los huéspedes, en lo de Antón, pagaban 20 rublos por mes, lo que mejoraba la comida diaria. Se armaban camas en todos los cuartos, reían, cantaban en coro, leían en voz alta y también escribían. Alejandro había conseguido que le aceptaran algunos cuentos en periódicos ilustrados y Nicolás caricaturas. Lo mismo ocurría con Antón. En 1880, en un periódico humorístico sin importancia, La Cigarra, aparece la carta de un propietario del Don a su vecino, que es sin duda la primera obra literaria impresa de Antón Chekhov. ¡Qué modestos comienzos! La única ambición es ganar algún dinero de vez en cuando. Escribe con mucha facilidad, casi maquinalmente, dirá luego. Todos los periódicos, todos los diarios ilustrados o satíricos de Moscú son objetos de su solicitud. No firma con su verdadero nombre. Ha elegido un seudónimo, Antorcha Chekhovte. Sus hermanos y sus amigos escriben como él, divirtiéndose, tratando también como él de que resulte corto y gracioso. A veces los manuscritos aparecen, pero cuántos fracasos, cuántas negativas expresadas con brutalidad, con desprecio. A nadie se le ocurría preocuparse por el amor propio de ese mal trajeado estudiante, tan humilde, tan persuadido él mismo de su falta de talento, de su ignorancia. A menudo se niegan a leer el manuscrito que lleva. Esto, una obra, pero si es más corta que la nariz de un gorrión. Otras veces, por el contrario, habiéndolo leído, le dan el gusto de contestar al joven escritor. Demasiado largo, insípido. Y agregan, no se puede escribir sin tener el suficiente espíritu crítico como para juzgar su obra. Sin desanimarse, Antón quemaba el manuscrito y escribía otro. Su facilidad frisaba en el prodigio. Poco a poco se adecúa al gusto de la clientela. Le publican cada vez más seguido. Se calcula que en 1880 aparecen 9 relatos, 13 en 1881 y así sucesivamente. Su producción aumenta con regularidad todos los años hasta llegar al máximo en 1885. Ese año alcanzó la cifra de 129 cuentos, sainetes o artículos. Pero lo principal no es ver impresa su obra. Lo más importante es que le paguen. Lo más importante y lo más difícil. Todos esos pequeños diarios viven al día y están periódicamente al borde de la quiebra. Es necesario mendigar, suplicar, amenazar para obtener algunos kopecks. Y cuántas esperas inútiles, cuántas malas acogidas. A veces vamos todos a la redacción del diario en grupo para que sea menos aburrido. El patrón está aquí está, les ruega que lo esperen. Esperamos 1 hora, 2 horas, luego perdemos la paciencia. Empezamos a golpear las paredes, la puerta. Llega por fin un muchachón adormilado, con plumas de la almohada en el pelo, y pregunta asombrado. ¿Qué desean? ¿Dónde está el patrón? Se fue hace mucho. Se escabulló por la cocina. ¿No dejó nada para nosotros? Dijo que pasaran otro día. A menudo era Miguel el encargado de correr así de redacción en redacción. Se trataba de una deuda de 3 rublos. 3 rublos, le respondían. Pero si no los tengo, ¿de dónde quieren que los saquen? ¿No le vendría bien una entrada para el teatro o un pantalón nuevo? Puede ir al sastre fulano y encargarle un pantalón. Diga que lo ponga a mi cuenta.
Las costumbres eran patriarcales. ¿Encuentra Antón algún placer, por lo menos, en imaginar en componer sus relatos? Ni siquiera eso. Escribe con apuro, con fastidio, teniendo cuidado solamente de no exceder la cantidad de líneas concedidas por su diario. Carece de confianza en sí mismo. De chico le inculcaron la modestia con ayuda de cachetes y puñetazos. No puede deshacerse de ese sentimiento de inferioridad, de humildad, que siempre sintió en su casa y en la escuela. No sufre por eso, es completamente natural. Él, Anton Chekhov, tener talento. Vamos, sus relatos son fruslerías, necedades. Es cierto que son flojos. El estilo es pesado, lo cómico, trabajoso, la inventiva exagerada y sin embargo, en algunas líneas, en una media página, aparece el verdadero Chekhov, con su sonrisa tierna y triste. Es de 1882, esta queja melancólica. Ha caído la primera nieve, luego la segunda, la tercera, y comienza el largo invierno, con su frío glacial. No me gusta el invierno, y no les creo a los que pretenden amarlo. Con sus mágicos claros de luna, sus troicas, sus cacerías, sus conciertos y sus bailes, el invierno nos aburre enseguida. Dura demasiado tiempo. Ha envenenado más de una vida sin amparo. Enferma. Flores tardía, 1882. Capítulo 13. Todos estos diarios en los que Antón colaboraba eran hojas efímeras. En esa época, pocas eran las revistas humorísticas que podían aspirar a un gran público, a un relativo éxito. Una había, sin embargo, que tenía muchos lectores. Pertenecía a Nicolás Alejandrovich Leiken. Se editaba en Petersburgo y se llamaba Los Chispazos. El mismo Leiken era un escritor bastante conocido y compenetrado de su importancia como editor y autor. Adoraba su diario y buscaba en todas partes gente joven, bien dotada y pobre, que pudiera suministrarle material brillante y barato. En Petersburgo, los escritores eran mimados y exigentes. Leiken pensaba que en Moscú tendría más oportunidades de encontrar lo que le hacía falta. Así, un día de invierno en 1882, Leiken, después de un buen almuerzo, mientras fumaba un excelente cigarro, habló con su amigo en el trineo que los llevaba a ambos de las dificultades de su profesión, de las pretensiones de la juventud y de su deseo de descubrir un colaborador inteligente y modesto. Aún era de día. La nieve cubría las calles. El amigo de Leiken lo escuchaba y miraba distraídamente a los transeúntes. De pronto divisó a dos jóvenes mal vestidos y los saludó. Leiken preguntó: ¿quiénes son? Son dos hermanos, los Chekhov, Antón y Nicolás. Uno dibuja, el otro escribe cuentos cortos. Últimamente ha publicado algo muy gracioso. ¡Ajá!, exclamó Leiken. Podrían serme útiles. Detuvieron el trineo. Los dos hombres se bajaron. No se podía hablar mucho tiempo en la calle. El frío era cruel. Leiken, su amigo y los Chekhov entraron en una taberna cercana. Pidieron cerveza. ¿Pueden darme algo para publicar cuentos o dibujos?, preguntó Leiken. Si podían. Escribían y dibujaban tan fácilmente. Antón, sobre todo, estaba seguro de sí mismo. Nicolás prometía todo lo que querían, pero era demasiado perezoso para terminar sus caricaturas, para entregarlas en la fecha señalada. A su alrededor todos pensaban que malgastaba los dones más seguros. Descuidaba su porvenir. Pero ese muchacho corroído por la tuberculosis presentía sin duda que un porvenir muy corto le había sido asignado. Muy distinto era Antón. No temía el trabajo y contemplando a ese estimable señor Leiken, autor conocido y apreciado, por fin se despertaba en él la ambición. Quizá él consiguiera algún día un renombre semejante. Alegremente le dijo al señor Leiken que podría mandarle enseguida 4 o 5 relatos. Muy breves, naturalmente, y graciosos. Al público le agrada solo eso. La censura vigila. Evite lo serio. Que sea ligero, cómico, rápido, vivo. Antón consentía todo.
La vida era hermosa. ¿Y cuánto le pagarían? 8 kopek la línea, 4 o 5 rublos por narración. Era magnífico. También puede enviarme sainetes vodevils. Antón pensaba en todos sus manuscritos rechazados. ¡Qué regalo del cielo! Y en los de Alejandro también, porque mentalmente no separaba su destino del de los suyos. No le bastaba que Nicolás compartiera su suerte. Había que pensar en el mayor, ausente de Moscú. Mañana le escribiré, pensaba Antón, que despache cuentos que oscilen entre 50 y 80 líneas. Que escriba enseguida 5 o 10. ¿Por qué no? Escribir era tan fácil como hablar, como respirar. El joven Chekhov no se detenía ante nada. Si era necesario, ponía en escena aristócratas húngaros y a Demi-Monde en París. Él, que jamás había salido de Rusia y no conocía más que a estudiantes, comerciantes y el pueblo de Moscú. No importa, al público todo le vendrá bien. El público moscovita carece de gusto, de cultura. Repentinamente Chekhov se dirige a Leiken. ¿Puede darme uno de sus libros? Lo conservaré con sumo cuidado. Lo haré encuadernar. Sonriendo, Leiken prometió. Se sentía halagado por esa muestra de atención. Antón estaba cada vez más contento. Los nuevos amigos se separaban. «He aquí trabajo para nosotros», dijo alegremente Antón a su hermano en cuanto estuvieron solos. Por primera vez en su vida experimentaba orgullo, pero no por sus propias obras, sino por el diario en el que iban a aparecer. Le escribe a Alejandro: «Debo decirte que los chispazos, en este momento, el diario de moda, está en todas partes y se lee. Ahora tengo derecho para mirar por encima del hombro a los demás diarios. Naturalmente habría que trabajar más. Hasta ahora ni siquiera se había tomado el trabajo de pasar en limpio sus manuscritos. Estaba dispuesto a hacerlo, a retocarlos si fuera necesario, pensaba. Era tiempo lo que le hacía falta y un cuarto tranquilo. Y sosiego. Tenía 22 años y a veces debía pedir prestados 5 o 10 rublos, un saco, un par de botas. Bah, alguna vez eso terminaría bien. Cuando fuera médico. La literatura era solo un pasatiempo. Su verdadera vocación estaba en otra parte. Y en el comedor lleno de gente, oyendo reír y hablar a sus camaradas, riendo él mismo, bebiendo grandes vasos de té, sobre un rincón de la mesa, Chekhov escribía sus primeros cuentos. También realizaba para Leiken tareas de reportero. Eso lo divertía. Todo le inspiraba curiosidad. Teatros, procesos, escenas de la calle, de las tiendas, asaltos, autopsias, le proporcionaban temas para sus relatos y contribuían a aumentar su experiencia. Era muy joven y ya había visto, sin embargo, tan diversos tipos de la inmensa Rusia. En Tangaró, los tenderos, los popes, los maestros, los campesinos, los marineros. En Moscú, los comerciantes, los funcionarios, la pequeña burguesía necesitada, los estudiantes, la gente del pueblo, empleados, cocheros, droniks. En 1883, su hermano Iván fue nombrado maestro en la escuela de una pequeña ciudad próxima a Moscú, y los Chekhov vivieron allí durante el verano. Antón conoció a los militares del cuartel, a las señoritas de provincia. Un poco después trabajó en un hospital. Allí encontró todavía más tipos diferentes. No muy lejos de la ciudad había un monasterio. Antón lo visitaba, hablaba con las monjas. La gente, las situaciones, los acontecimientos que a otros le hubieran sido indiferentes, apenas dignos de ser señalados, a Antón le interesaban. Con una cáscara de nuez creaba un mundo. Un día un escritor le comentaba que era difícil encontrar tema para cuentos o novelas. «¿Qué dice?», exclamó Chekhov. «Yo escribiría acerca de cualquier cosa, de cualquier persona». Sus ojos brillaban. Miró alrededor de él buscando algún objeto. Agarró un cenicero. «Fíjese, mire esto. Yo puedo escribir mañana una novela llamada El cenicero. ¿Quiere que lo haga?». Joven, alegre, ardiente, la mente ávida, miraba el mundo con el único deseo de encontrar materia para relatos ligeros. Así los quería el público.
A veces se le ocurría un argumento serio o triste. Le pedía disculpas al redactor. Yo creo, escribía, que una cosita seria de un centenar de líneas no puede desagradar demasiado. Textualmente, no romperá los ojos del público. Pero él mismo sentía que era necesario tener cuidado, que una vez se lo perdonarían, pero que le seguirían pidiendo material cómico para toda la vida. Era una lástima, porque esa obligación de hacer reír a toda costa terminaba por cansar el alma y despertar un no sé qué de triste en el fondo del corazón. Sin embargo, el Chekhov de los años juveniles hubiera deseado ocuparse de la vida como de una amiga sonriente y amable, y reír con ella. Pero, para escribir, aunque no fueran más que fruslerías, necedades, es necesario mirar alrededor de uno, observar la realidad, y la realidad era bastante fea y triste. Con maridos engañados, no se corren dos liebres a la vez, 1880, padres ignorantes y brutales, papá, 1880, casamientos estúpidos, antes de la boda, 1880, campesinos maltratados, por unas manzanas, 1880, a menudo la risa terminaba en mueca, pero la gente reía. ¿Qué más se necesitaba? Capítulo 14. En su inmensa mayoría, la Rusia de 1860 había anhelado la emancipación de los siervos, deseado reformas sociales, esperado un porvenir mejor. Todos los males provenían, según se pensaba, de la esclavitud, del mujik. A fuerza de compadecerlo, se terminó por hacer del campesino ruso un ideal, un modelo. En vez de ver en él un hombre común, ni mejor ni peor que los demás hombres, aunque sí corrompido por siglos de desgracia, la inteligencia rusa quería reconocer a toda costa en ese Iván, en ese Dmitri de pies desnudos y barba sucia, un profeta, un santo. Por fin, los siervos fueron emancipados y el campesino demostró ser un bruto ignorante, tan capaz como sus amos de crueldad y vileza. A pesar de la emancipación, era tan miserable como en el pasado. En cuanto a los nobles, estaban casi arruinados. Los administradores rurales se desenvolvían trabajosamente. La corrupción de los funcionarios, mal antiguo, mal eterno de Rusia, era la misma que en los tiempos del Gogol. Después del atentado del 1 de marzo de 1881, la reacción se mostró todopoderosa, recordando por momentos los peores días del reinado de Nicolás I. Una censura estúpida, costumbres feroces, los revolucionarios y el gobierno rivalizando cruelmente en el ataque y la represión. Esa era, poco más o menos, la pintura de la sociedad rusa en los años 1880-1890. La gente solo sentía desaliento e indiferencia. Tantos pensamientos nobles y generosos, tantas vidas sacrificadas. ¿Con qué resultado? La política y las reformas sociales las repugnaban. Únicamente los obreros se agitaban todavía, pero eso quedaba muy lejos de la inteligencia. Esta, desilusionada por el mujik, ignoraba al obrero y probablemente lo habría temido si hubiera podido conocerlo. A la distancia y ahora que sabemos lo que encerraban los años por venir, qué patetismo esconde esa tristeza, esa apatía de la clase privilegiada prometida al más terrible de los fines. Se buscaba entonces, como siempre, un motivo para vivir. No hablemos aquí del marxismo, que tanto gustaba a la juventud. Sus frutos aparecerían más tarde. En el año 1880, tres tendencias se disputaban el espíritu ruso. Primero, la resignación y la práctica de las virtudes menores. No le busquen tres pies al gato, se decía. ¿Con qué objeto reformas extraordinarias? Que cada cual, en su modesta esfera, trabaje lo mejor posible. Den de comer al que tiene hambre. Construyan una escuela, un hospital. Sean honrados, misericordiosos, y eso basta. Después, el individualismo extremo, la teoría del arte por el arte. Y por fin,
El perfeccionamiento de sí mismo, puesto de moda por Tolstoy. Desgraciadamente, ninguna de esas concepciones podía satisfacer de manera total al hombre de buena voluntad. Rusia era demasiado grande, demasiado miserable, como para poder no desanimar a las virtudes menores. ¿Qué sentido tenía construir una escuela o 10 o hasta 100 para millones de analfabetos? ¿Para qué dar de comer a los habitantes de un pueblo, de una ciudad, en tanto que el resto de Rusia se moría de hambre? ¿Cómo y por qué permanecer honesto en un país donde todos robaban, desde el más chico hasta el más grande? Pensándolo bien, tampoco servía el individualismo. A menos de ser un bruto sin corazón, no se podía olvidar el sufrimiento de millares de inocentes. ¿Qué quedaba entonces? El perfeccionamiento de sí mismo, la búsqueda de la verdad, según Tolstoy. Esta teoría tenía un gran poder sobre las almas, pero tampoco proporcionaba la felicidad. Los hombres de 1880 estaban tristes, inquietos, devorados por pesares, escrúpulos, oscuros remordimientos y premoniciones extrañas. No puede imaginarse una época más diferente de la nuestra que aquella. Esas gentes no parecen felices, no saben nada de los males que nosotros sufrimos. Anhelan la libertad, no han conocido la tiranía que pesa sobre nosotros. Cuando los imaginamos en sus amplias viviendas, sin conocer en lo que a guerra se refiere, más que la de Turquía, muy lejos, en los confines del imperio, o los disturbios agrarios y las huelgas, en lugar de nuestras revoluciones, ¿cómo los envidiamos? No obstante, eran desgraciados, sincera y profundamente desgraciados, tal vez más que nosotros, porque ignoraban lo que los hacía sufrir. El mal reinaba entonces como ahora. No había tomado como hoy formas de apocalipsis, pero en todas partes se encontraba el espíritu de violencia, de corrupción y de vileza. Lo mismo que en el presente, el mundo se dividía en verdugos, ciegos y víctimas resignadas, pero todo era mezquino, estrecho, penetrado de mediocridad. Se esperaba al escritor que hablaría de esa mediocridad sin cólera, sin asco, pero no con la piedad por ella merecida. La literatura tenía entonces un gran ascendiente sobre las almas. Lo que buscaba ese público ocioso, cultivado, fino, no era una distracción brillante ni una pura satisfacción estética, sino una doctrina. En el mismo sentido del término, el escritor ruso era un maestro. No se dirigían a él con la pregunta implícitamente hecha por el lector europeo, ¿qué somos?, sino que ansiosamente le preguntaban, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos ser? Y a su manera todos se esforzaban por contestar. Acababa de aparecer los hermanos Karamazov. Saltykov escribía Los señores Golovlev. Era la época de los últimos relatos perfectos y melancólicos de Turgenev. Tolstoy era el rey, el dios, y entre todos esos grandes hombres venerados por Rusia entera, Anton Chejov, un joven modesto que solo pensaba en ganar la vida, escribía sus primeros cuentos. Capítulo 15. Era la 1 de la mañana de un mes de agosto. Antón escribía. Por las noches, en una casa rusa, a nadie se le ocurre dormir. El té de la tarde se prolongaba mucho. Al pasar bajo las ventanas y ver la luz, los amigos subían. Después, ni pensarían en irse. El viejo Chejov leía en voz alta un folletín que le gustaba particularmente. Podía leer así, sin cansarse, durante horas. La única que lo escuchaba era su mujer. Los hermanos menores de Antón reían y hablaban entre sí. Alguien hacía sonar una caja de música, la tonada de La Bella Elena, que se mezclaba con los gritos del niño con la pieza de al lado. Era el hijo de Alejandro. El mismo Alejandro dormía en la cama de Antón. Este se instalaría donde pudiera. La hospitalidad rusa no tiene límites. Alejandro se había desembarazado por fin de su primer amante, pero enseguida se habría juntado a otra. Se trataba nuevamente de una mujer casada y por añadidura judía. Trabajaba en la aduana de Tangarok. Mi hermano Alejandro es un humorista, escribía Antón. Entró en la aduana de Tangarov cuando ya todo había sido robado.
Pobre Alejandro. Las deudas y las borracheras transformaban su vida en un infierno. Sobrio, era ágil, espiritual, encantador, un amable compañero y un hombre honrado. Pero a partir del primer vaso de vino perdía la cabeza. Le sacaba dinero a su familia, a sus amigos, a desconocidos y jamás devolvía un centavo. Se endeudaba cada vez más. Les contaba sus desgracias a todos. Esa mujer que sacara del hoyo, Dios sabe por qué motivos caballerescos sentimentales, tal vez por dejadez o por amor, él mismo no lo sabía, esa mujer se le hacía odiosa, la injuriaba, la maltrataba a veces, y él lloriqueaba, mentía, pretendía querer a sus hijos, pero los descuidaba y les pegaba. Nicolás no valía mucho más. Su querida y la de Alejandro eran hermanas. Nicolás también bebía y escupía sangre, pero lo veíamos menos a menudo que Alejandro, quien cuando las cosas iban demasiado mal partía para Moscú, llevando consigo a su mujer, la sirvienta, los muebles, los canastos de ropa blanca y los chicos. Se instalaban todos en casa de Antón y vivían a sus expensas. Antón escribía, a pesar de la caja de música, a pesar de la voz monótona del padre y los gritos del chiquito enfermo. Pero aquella noche Alejandro se sentía más desgraciado que de costumbre. Le era absolutamente necesario contar sus cuitas a alguien, hacerse consolar. ¿Y quién podría escucharlo mejor que Antón? Bostezando, gimiendo, entró en casa de su hermano. Le habló largamente del niñito. Es seguro que tiene cólicos, por eso llora. Además, Antón era estudiante de medicina. Se le podían sacar algunos consejos gratuitamente. Después comenzaron los eternos suspiros, las quejas. Había echado a perder su vida. Era culpable, es cierto, pero nadie tenía compasión de él, nadie lo comprendía. Habló de su salud mala, de la de su mujer, de su aburrimiento, de su existencia vacía, de sus camaradas insolentes o serviles, de la vida en general, de las costumbres, de la política, de Dios. Antón, resignado, lo escuchaba. El chico daba tales gritos que tapaban hasta la voz del viejo, hasta la musiquita de la bella Elena, hasta los eternos Razangoff del comedor. Tener una pieza tranquila, pensaba Antón, un rincón para uno. Había dejado de lado la página comenzada. Alejandro no lo soltaría hasta el alba. Mientras su hermano hablaba, Antón ponía los cuentos terminados en un sobre, los dirigía a Leiken y garabateaba estas palabras. Este envío se cuenta entre los malogrados. Las observaciones son descoloridas y el relato demasiado corto. Tengo un argumento mejor y hubiera escrito más, pero esta vez la suerte está contra mí. Moscú, agosto de 1883. Llegado el verano, los Chekhov dejaban Moscú. Padre, madre, hijos, con los dibujos de Nicolás, los papelorios de Antón, el salmovar, los tarros de dulce y las cacerolas de la casa, se ponían a la búsqueda de un rincón barato en los alrededores de la ciudad. En 1885 alquilaron un pabellón en una propiedad llamada Badkino. En un extremo del parque se encontraba la casa de los dueños y en el otro estaba la vivienda de los Chekhov, una construcción de madera larga y baja. Llegaron allí en los comienzos de la primavera. En este momento son las 6 de la mañana. Los huéspedes duermen. El silencio es extraordinario. Cuando llegamos ya era la 1. Las puertas de la villa no estaban cerradas. Sin despertar a nuestros huéspedes, entramos, encendimos la lámpara y encontramos algo que sobrepasaba todo lo que nosotros esperábamos. Cuartos enormes. Hay más muebles que lo necesario. Una vez instalados, yo arreglé mis maletas y me senté para comer un bocado. Bebí un poco de vodka, un poco de vino, y ¿sabes? Era un contento mirar a través de la ventana los árboles que se ensombrecían, el río. Escuchaba cantar a un ruiseñor y no podía dar crédito a mis oídos. Era el 10 de mayo de 1885. Le escribí a su hermano Miguel, que permanecía en Moscú. No le gustaba, en su correspondencia, hablar de cosas que le importaban mucho. Y su amor por la naturaleza formaba parte de esos sentimientos púdicos y profundos que no se expresan sino en la literatura. Pero entonces es distinto, naturalmente. Uno se dirige a un monstruo,
mítico, invisible, el público, y no al hermano, a Miguel, testigo burlón de los primeros escritos, que ya sabe cuántas veces uno ha utilizado para ganar algunos céntimos el canto del ruiseñor, los árboles sombríos y el río. Pero esa noche Antón se sentía muy feliz. Las preocupaciones se desvanecían. En primer lugar, preocupaciones de dinero. Es duro pagar 25 rublos de una vez. 1883. Me escapé de Moscú, lejos de los cumpleaños que me cuestan más caros que cualquier viaje. 1884. Sin dinero. La Gaceta de Petersburgo todavía no envió nada. La diversión me debe algunas migajas. Del Despertador no se podrán sacar más de 10 rublos. 1884. Preocupaciones de familia. Nicolás está enfermo y gana poco. Alejandro no vale nada. 1884. Por fin, preocupaciones de salud. Un día del año anterior se había sentido mal y había escupido sangre. En esas hemorragias hay algo amenazador, como las llamas de un incendio. Por un instante tembló. No quería morir. La vida era dulce. Había tantas cosas encantadoras. Las mujeres hermosas, porque él amaba a la belleza. No era un asceta, sino el más humano de los hombres. La naturaleza, el no hacer nada, los libros, el teatro, la amistad. Pero ese pañuelo manchado de sangre significaba la muerte. Había llamado en su ayuda no a su resignación, su orgullo o su ciencia, ni a ninguna virtud occidental, sino a la pereza eslava, que consiste en sentarse frente a la verdad, mirarla largo rato, fijamente, sin hacer ademán de huir, mirándola también, que termina por perder su forma, por fundirse en una especie de bruma, por disolverse y desaparecer. No pensó en cuidarse, en cambiar de vida. He tenido una hemorragia, escribe a sus allegados, pero no tuberculosa. No es necesario pensar en todo aquello esa noche. Tenía ante sí varias semanas de respiro. Se bañaría en el río, pescaría con su caña, los peces abundaban. Los dueños de Babkino, los Kiselev, parecían encantadores. Pese a la diferencia de castas, no eran altaneros con los Chekhov. Ella, la señora Kiselev, le dio a su madre un tarro de dulce, escribía Antón. Es amabilísima. El porvenir parecía en suma bastante brillante. ¿No había terminado ese año sus estudios de medicina? Desgraciadamente tenía demasiados amigos. Siempre estaban dispuestos a recurrir a él, pero nadie pensaba en pagarle. Hasta de la provincia se dirigían a él. Era halagador, aunque poco remunerativo, mantener por correspondencia consultas como esta. ¿De qué sufre la chiquilla de Onufri Ivanovich? Mi madre me lo dijo, pero poco fue lo que comprendí. Báñenla por la mañana en agua salada, una cucharada de sal para un tacho que contenga 1 o 2 cubos de agua. Lleno de escrúpulos agregaba: por otra parte, los médicos de ustedes son más entendidos que yo. Entre todas las ensoñaciones que en esa noche de mayo, en el silencio de la casa adormecida, poblaban su espíritu, había una, por cierto, que ni se acercaba ni lo turbaba. Era la idea de la gloria. Él estaba tan lejos y, sin embargo... Capítulo 16. Carta de Grigorovich a Chekhov. San Petersburgo, 25 de marzo de 1886. Muy apreciado Antón Pavlovich. Hace poco más o menos un año leí por casualidad su cuento en la Gaceta de Petersburgo. Ya no me acuerdo del título, solo recuerdo que quedé impresionado por algunos conceptos de una originalidad muy peculiar y sobre todo por su notable exactitud, por la veracidad de la descripción de los personajes y de la naturaleza. A partir de ese día leí todo lo firmado por Sejonté, aunque interiormente me irritase contra un hombre que se estimaba tan poco que hasta creí que el uso de un seudónimo le favorecía. Una vez leído, insistí ante Suborie y Bureny para que siguieran mi ejemplo.
Fui escuchando y ahora, como yo, no dudan de su verdadero talento, el cual lo ubica a usted en el primer lugar entre los escritores de la nueva generación. Yo no soy periodista ni editor, solo puedo utilizar a usted leyéndole. Ni hablo de su talento, hablo con convicción. Tengo 65 años cumplidos, pero conservo todavía tanto amor por la literatura. Sus éxitos me son tan caros, me regocija siempre tanto encontrar en ella algo viviente, superior, que no he podido, como sabe usted, contenerme, y le tiendo las manos. Pero eso no es todo. He aquí lo que quiero agregar. Por las diversas cualidades de su indudable talento, por la veracidad del análisis interior, por la maestría en las descripciones, la tormenta de nieve, la noche, el decorado de Ágata, etc., por el sentido estético, cuando aparece en algunas líneas la imagen perfecta de una nube en el ocaso que se apaga, como los carbones que se consumen, usted está destinado, lo aseguro, a escribir obras admirables, realmente artísticas. Usted será culpable de un gran pecado moral si no responde a esas esperanzas, y lo que se necesita para esto es respetar el talento que tan pocas veces se prodiga. Cesar todo trabajo apresurado. Yo no conozco su situación pecuniaria. Si es usted pobre, pase aunque sea hambre, como antes la pasamos nosotros. Guarde sus impresiones para una obra trabajada, acabada, escrita en las felices horas de la inspiración y no de una sola plumada. Un trabajo hecho así será 100 veces más apreciado que los centenares de hermosos cuentos que salpican los diarios. Con un solo tiro obtendrá usted el galardón. Será distinguido por la gente culta y luego por el gran público. Me han dicho que en estos días sus relatos aparecerán en un volumen. Si es con el seudónimo de Chejonté, le ruego encarecidamente telegrafía al editor para que lo publique con su verdadero nombre. Después de sus últimos cuentos, después del éxito del picador, ese nombre será bien recibido. Grigorovich. Carta de Chekhov a Grigorovich. Moscú, 31 de marzo de 1886. Su carta me hirió como el rayo. Casi me ha hecho llorar, me ha emocionado y ahora siento que ha dejado una profunda señal en mi alma. Por haber sonreído a mis jóvenes años, que Dios le dé sosiego a su vejez. Yo no encontraría ni actos ni palabras con que testimoniar mi gratitud. Usted sabe con qué ojos la gente común mira a los elegidos como usted. Puede entonces darse cuenta de lo que su carta significa para mi amor propio. Esa carta vale más que cualquier diploma y para un escritor Nobel significa honorarios para el presente y pan para el porvenir. Estoy como hechizado. No me siento capaz de juzgar ni merezco o no esa elevada recompensa. Se lo repito, me ha herido. Si hay en mí un don que es necesario respetar, entonces lo confieso a la pureza de su corazón, yo no lo he respetado hasta ahora. Sentía que ese don estaba en mí, pero que había acostumbrado a creerlo insignificante. Para ser injustos, desconfiado en exceso y receloso consigo mismo, le bastan al hombre razones puramente exteriores. Tales razones, según puedo recordar, no me han faltado. Mis allegados nunca tomaron en serio mi trabajo de escritor y siempre me aconsejaron amistosamente que no cambiara por garabatos una profesión verdadera. Tengo en Moscú centenares de amigos y entre ellos decenas de autores, pero no puedo recordar a uno solo que me haya leído o que haya reconocido en mí al artista. Existe en Moscú lo que se llama el círculo literario. Talentos y mediocridades de todas edades y calañas se reúnen semanalmente en el salón de un restaurante y charlan. Si los encontrara y les leyera un párrafo de su carta, se me reirían en la cara. Durante mis 5 años de correrías por los diarios, me habitué enseguida a considerar con desdén mi trabajo y me puse a escribir. Esta es la primera razón. La segunda, yo soy médico y estoy hundido hasta el cuello en mi medicina. El proverbio de quien sigue 2 liebres se queda sin ninguna, a nadie le quitó el sueño como a mí. Yo le escribo esto para liberarme así, aunque sea a medias, de mi gran pecado.
Hasta ahora traté mi trabajo literario con extrema ligereza, con negligencia. No recuerdo un solo de mis relatos en el que haya trabajado más de un día, y ese picador que le ha gustado lo escribí mientras me bañaba. Así como los reporteros borronean sus noticias, así escribo yo mis cuentos, maquinalmente, en una semi-inconsciencia, sin preocuparme para nada ni del lector ni de mí mismo. Escribía y me esforzaba por no gastar en mis narraciones imágenes y cuadros que me son queridos y que yo retenía para mí, sabe Dios por qué, escondiéndolos cuidadosamente. Lo que en primer lugar me movió a la crítica de mis obras fue una carta muy amable y hasta donde yo puedo juzgar sincera de Suboroni. Estaba a punto de escribir algo conveniente, aunque sin embargo no creía en la realidad de mi talento. Pero he aquí que de repente llega su carta. Perdóneme la comparación. Actuó sobre mí como una orden del gobierno. Dejar esta ciudad dentro de las 24 horas. Es decir, sentí de pronto la absoluta necesidad de apresurarme, de salir lo más rápido posible de este lugar en el que me hundo. Me liberaré del trabajo apresurado, pero no será enseguida. Me es imposible salir de la huella en que me encuentro. No me niego a pasar hambre, como ya la he pasado, pero no se trata de mí. Entrego a la literatura mis ratos de ocio, 2 o 3 horas por día y algo de la noche, es decir, el tiempo que solo sirve para trabajos mínimos. Trabajaré seriamente en el verano, cuando tenga más tiempo libre y menos gastos. Firmar mi libro con mi verdadero nombre es imposible, porque es demasiado tarde. La viñeta está lista y el libro impreso. Antes que usted, muchos peterburgueses me aconsejaron que no estropeara ese volumen con el empleo de un seudónimo, pero yo no los escuché, sin duda por amor propio. Mi libro no me gusta. Es un revoltijo, un montón desordenado de breves ensayos de estudiante, desplumados por la censura y por los redactores de diarios humorísticos. Creo que al leerlo mucha gente se sentirá defraudada. Si hubiera sabido que me leían y que usted me seguía, yo no habría dejado editar este libro. Toda la esperanza está en el porvenir. Tengo solo 26 años. Tal vez llegue a hacer algo, aunque el tiempo pasa rápido. Disculpe usted esta larga carta y no censure a un hombre que por primera vez en su vida ha osado permitirse a sí mismo un placer tan grande como es una carta a Grigorovich. Capítulo 17. Algunas semanas antes, el director del Novoe Vremya, Suborin, se había dirigido a Chekhov para pedirle cuentos. No era la gloria todavía, pero sí su primer destello. El Novoe Vremya era el diario más importante de San Petersburgo. Por cierto, Antón se había sentido halagado y feliz, pero eso no podía compararse con los sentimientos que lo conmovían al leer la carta de Grigorovich. Modesto como era, sus maestros en literatura no le inspiraban envidia, sino un respeto inmenso, pese a tener un espíritu crítico despierto y fino. Pero si bien estaba dispuesto a juzgar con severidad las obras, estimaba fácilmente a los hombres. Le parecía conmovedor ese saludo dirigido a él por un veterano de las letras. Pero la carta de Grigorovich hizo algo más que emocionarle, agradarle o facilitar sus primeros pasos. Le enseñó a conocerse. ¿Qué había sido él hasta ahora? Un muchacho lleno de buena voluntad, ingenuamente feliz de trabajar, de mejorar y de ganar un poco de dinero. Es de 1885 esta carta encantadora dirigida al viejo tío de Tangarov, Mitrófanes, en la que Antón describe con satisfacción los brillantes resultados sociales y materiales obtenidos por la familia Chekhov. No hay que olvidar que Mitrófanes era el pariente rico de la familia, al que se recurría en los momentos de necesidad, y a quien su sobrino no le disgustaba demostrar su valía. Moscú, 31 de enero de 1885. Mi medicina marcha despacito. Yo cuido y sano.
Todavía no tengo fortuna, naturalmente, ni la tendré a breve plazo, pero llevo una vida soportable y no preciso nada. Si continúo vivo y con buena salud, la situación de la familia está asegurada. He comprado muebles nuevos, un buen piano, tengo 2 sirvientas y organizo pequeñas tertulias musicales en las que se canta y se toca el piano. Hasta hace algún tiempo comprábamos al fiado. Ahora yo he puesto orden en eso y lo pagamos al contado. Y en efecto, todo cambiaba. No era suficiente ser honesto, animoso, trabajador. La responsabilidad que acarrea el talento había caído sobre las espaldas de Antón, quien, pese a llevarlo desde la infancia, lo advertía ahora por primera vez. Ese pequeño libro suyo, que iba a parecer relatos abigarrados, no era simplemente un entretenimiento, un recurso para ganarse la vida, sino también un compromiso serio y tremendo que él asumía ante el público, ante la crítica y por fin ante sí mismo. Se había acostado siendo escritor oscuro y se despertaba siendo escritor célebre. ¿Era esto concebible? Y encontraba cómica y amarga la desproporción entre esa celebridad, la envidia de sus colegas, la admiración de los lectores y la realidad cotidiana, ya que tengo 4 rublos en el bolsillo y eso es todo. Tuve nuevamente una hemorragia. Carta de Chekhov a su amigo Biblin, Moscú, 4 de marzo de 1886. Pero eso no era nada. Hasta ahora había sido libre. Escribía lo que quería y como quería. De aquí en adelante se esperaba de él una definición. ¿Acaso no tenía Rusia bastantes maestros? Necesitaba todavía uno más. De nuevo la inmensa comarca maleable anhelaba que le enseñaran cómo vivir, cómo pensar. ¿Y todos esos partidos políticos a los que un principiante debía someterse? Era necesario definirse por la derecha o por la izquierda, ser reaccionario o liberal. El primer paso comprometía todo el porvenir. Ya lo criticaban por pertenecer a Suvorín, a Novel Bremia, que era considerado infame por la gente de izquierdas. ¿Cómo se podía escribir en ese diario aprobado por el gobierno y leído a veces por el zar? Esas exigencias eran odiosas, pensaba Antón, y degradantes. Sí, la carta de Grigorovich le había enseñado a leer en sí mismo, en su propio corazón. Jamás había advertido hasta el presente cómo le repugnaba cualquier violencia, viniera de donde viniere. Desde la infancia había querido salvaguardar su libertad interior, su dignidad, y lo había logrado, a pesar de los golpes, la miseria, el trabajo embrutecedor. Ese medio de la fortuna ha llegado de manera tan rara, tan inesperada. ¿Iba a someterlo? No, jamás. Y sin embargo era necesario responder a las esperanzas puestas en él. ¿Qué deseaban ahora? Que fuera serio, que escribiera relatos largos y profundos, que cada línea fuera una lección. Precipitadamente retocaba sus cuentos. Casi sin advertirlo y por supuesto sin pensarlo, ya había escrito algunas de sus obras maestras. La hija de Avión, 1883. La hechicera, 1886. El picador, 1886. El cuento, para ser logrado, exige las cualidades que Chekhov poseía de nacimiento. El sentido del humor. Una novela larga y trágica da una impresión de fatalidad grandiosa. Un relato corto, en el que la tristeza es demasiado pesada y tétrica, abruma y repele. El pudor. El novelista puede, y a veces debe, hablar de sí mismo. Para un cuentista eso es imposible. Tiene el tiempo contado. El que escribe no puede entonces mostrarse en su complejidad, en su riqueza. Lo más prudente para él es mantenerse al margen. La escasez de medios, por fin, es sin duda resultado directo del pudor. Mucho le sirvió para esto su experiencia de reportero. Ver y escribir rápido, la ley del periodista, agudizó la visión de Chekhov y dotó a su espíritu de una agilidad rayana en el prodigio. Ya se vislumbraba en sus relatos esa aparente frialdad, ese desapego que debían reprocharle más tarde.
También eso era la ley. Si un cuentista demuestra piedad por sus personajes, corre el riesgo de volverse sentimental y absurdo. Además, tal vez no tenga tiempo de apegarse a los que describe. Mediante la novela, uno penetra en un medio determinado, se impregna de él, lo ama o lo odia. Pero el cuento es una puerta que se entreabre, un instante sobre una casa desconocida para cerrarse en el acto. No se puede dejar de pensar en el Chekhov médico. Es una experiencia de médico la que él nos da, además de la de periodista. Diagnósticos precisos, enérgicos, sin piedad morbosa, pero con una simpatía profunda. Chekhov corregía sus pruebas, releía sus cuentos como si fueran los de un extraño. La mayoría de ellos habían sido escritos rápidamente, con negligencia y desdén. Un proceso raro y profundo se desarrollaba en su interior. Hacía a la inversa el camino común de un escritor y tal vez de la mayor parte de los hombres. En vez de ir de sí mismo hacia los otros, él partía del mundo exterior para llegar a sí mismo. ¿Quién era él, Chekhov? Sus críticos y biógrafos dirían más tarde que entre los años 1886 y 1889 él cambió, se transformó en otro hombre, en otro escritor. En realidad no había cambiado, solo había aprendido a conocerse. Este conocimiento de sí mismo, esta suprema ciencia, acusaba en el alma el efecto común de todas las ciencias. La tornaba más tranquila y más triste. Exteriormente seguía siendo el mismo. Para su familia y sus amigos era siempre el alegre, el encantador, el sencillo, el gentil Antocha, tan servicial, tan contento siempre de tener gente alrededor de él, de complacer a sus hermanos, de festejar a las jóvenes. En su fuero interno, no es una felicidad extraordinaria ser un gran escritor. En primer lugar, la vida es taciturna. Se trabaja desde la mañana hasta la noche con escasos resultados. Yo no sé cómo vives sola, pero en mi casa hay humo y hace frío. Carta a Kiselava, 21 de septiembre de 1886. Moscú. Todos viven tristemente. Cuando me pongo serio, me parece que la gente que teme la muerte carece de lógica. Hasta donde me es posible comprender el orden de las cosas, la vida está compuesta únicamente de horrores, de disgustos y de mediocridades, los unos en pos de los otros. Carta a la misma, 29 de septiembre de 1886, Moscú. Sin embargo, las pequeñeces de la gloria no dejaban de tener su encanto. Ya comenzaban, decía Chekhov, a señalarlo con el dedo, a hacerle un poco la corte y hasta ofrecerle sándwich. Y después estaba la familia que gozaba sin medida con el éxito de Antocha. Chekhov sentía verdadero placer cuando escribía al tío Mitrófanes de Taganrog. Antes de Navidad llegó a Moscú un periodista de Petersburgo y me llevó allí con él. Viajé en el rápido, en primera clase, lo que le salió caro al periodista. En Petersburgo me recibieron de manera tal que luego durante 2 meses quedé mareado por las alabanzas. Tenía allí un alojamiento magnífico, 2 caballos, excelente comida y entradas gratis para todos los teatros. Nunca en mi vida viví tan bien como en Petersburgo. Después de haberme agasajado y obsequiado hasta lo imposible, me dieron todavía 300 rublos y me despacharon a casa en primera clase. Capítulo 18. De rostro delgado, hermoso, con mejillas hundidas, espeso el cabello, rala la apenas naciente barba, con un rictus en la boca serio y doloroso, la mirada extraordinaria, aguda, tierna y profunda a la vez, con un aspecto modesto de muchacha. Algunos años después, Tolstoy decía que Chekhov cambia como una señorita. Así era Anton Chekhov en el año 1886, cuando se hizo célebre. Tenía 26 años. Vivía en una época en la que esa edad era la de un hombre que se acerca a la madurez. A los 30 años, en Rusia del siglo XIX, el hombre estaba en la mitad de su vida.
A los 40 era casi un viejo. Chekhov resignaba su plena juventud, su plena formación. Se daba vuelta ya hacia el pasado. Y ese pasado le inspiraba desagrado, casi vergüenza. Un joven, el hijo de un siervo, un tendero, educado en el respeto de la jerarquía, el chin, el besamanos de los sacerdotes, en la idolatría del pensamiento ajeno, agradecido por cada pedazo de pan, azotado a menudo, atormentando a los animales, gustándole comer en lo del pariente rico. Este es el retrato que traza de sí mismo algunos años después, retrato sin duda severo e injusto, pero lo que permanece verdadero es su deseo de perfeccionamiento, ese trabajo lento y continuo que él realiza en su espíritu, en su obra, en su alma, y en el que persiste sin descanso hasta su muerte. A pesar del deseo de sus lectores y de la crítica, la obra de Chekhov no enseña nada. Nunca pudo decir con sinceridad, como lo hacía Tolstói: actúe así y no de otra manera. A veces, instado por los que le rodeaban, trató de expresarse de ese modo, pero sus palabras sonaban en falso. En cambio, sus cartas, su vida, levantan ante nosotros la imagen admirable de un hombre que, habiendo nacido justo, delicado y bueno, se esforzó sin cesar por ser mejor, más cariñoso, más caritativo todavía, más afectuoso, más paciente, más sutil. Poco a poco llegaba, sin embargo, a un singular resultado. Cuanta más simpatía demostraba a su prójimo, menos la sentía en el fondo de su corazón. Todos los que conocieron íntimamente a Chekhov hablan de cierta frialdad que era en él como un cristal inalterable. La primera impresión era casi siempre desnaturalizada por una especie de desgano, de frialdad, de enemistad. Kuprin escribe de él: podía ser bueno y generoso sin amar, cariñoso y atento sin apego. En cuanto a Chekhov, conocía a alguien, lo invitaba a su casa, le daba de comer, le hacía favores y después en una carta describía todo eso con un sentimiento de desdén. Estaba poco capacitado para amar porque era demasiado inteligente y lúcido. Había en su corazón y en su vida un desacuerdo que lo constreñía a entregarse demasiado a los indiferentes para luego apresuradamente volverse atrás, o simplemente escondía con doloroso pudor sus verdaderos pensamientos. Bunin, uno de los críticos más finos y penetrantes, pronunció sin duda palabras definitivas con respecto a Chekhov. Lo que sucedía en las profundidades de su alma nadie lo supo jamás plenamente, ni aun los que estuvieron más cerca. Y el mismo Chekhov, en su libreta íntima, anota: así como estaré acostado solo en la tumba, así en el fondo yo vivo solo. Solo. Sin embargo, tenía una familia numerosa, muchos amigos y lectores. A partir del año 1886 estuvo rodeado de un círculo cada vez más brillante de admiradores: Tchaikovsky, Grigorovich, Korolenko y aún otros. Los nombres más conocidos, los hombres más inteligentes, visitaban la casa de Moscú donde habitaba la familia Chekhov. Era un pabellón de 2 pisos que se parecía a una cómoda, siempre de par en par abierto, como un molino a la moda rusa. A Antón le gusta la gente, decían los parientes. Antón solo está a gusto entre el ruido, las conversaciones y las risas, afirmaban los hermanos. Tal vez fuera verdad. Me hace falta gente a mi alrededor, confesaba él, porque solo, no sé el motivo, tengo miedo. Su familia se encargaba de mantener cerca de él ese calor humano y ese ruido que se estimaban necesarios para el buen humor de Antón. La componían gente encantadora. Es cierto que estaba el padre, grosero, ignorante y brutal; la madre, que no había perdido la costumbre de llorar en todas las ocasiones; el hermano mayor, Alejandro, que sin cesar pedía dinero e importunaba a los suyos con sus quejas; Nicolás, que llevaba una vida degradante; María, cuyo amor por Antón era indiscreto, minucioso, complicado e histérico, pero en suma eran personas encantadoras. Nadie se molestaba por los demás. El que quería cantar, cantaba;
El que deseaba desahogarse en largas confidencias lo hacía. No respetaban más el trabajo del escritor célebre que el del oscuro estudiante de algunos años atrás. Y Chekhov seguía pidiendo, por favor, 25 rublos de adelanto, y continuaba escribiendo. Por primera vez en su vida, dejando de lado los largos relatos de su juventud, fabricados a la ligera y con torpeza, abandonaba el cuento corto y se acercaba más a la novela. En 1887-1888 data La estepa. La compuso temblando, obsesionado por la idea de que tenían los ojos puestos en él. El pensamiento de que estoy escribiendo para un diario importante, La estepa, estaba destinada al Correo del Norte, una de esas revistas literarias que gozaban de mucho prestigio entre los lectores y los autores, y que mirarán mis tonterías más seriamente de lo que es preciso, me golpea en el codo como el diablo hacía con el monje. Escribo un relato de la estepa. Lo escribo, pero no siento que exhale olor a heno. Carta, el 1 de enero de 1887, Moscú, a Sgregov. Le resultaba igualmente difícil escribir largo. Durante años estuvo obsesionado por las exigencias del cuento, la brevedad, la ligereza a toda costa. Sin quererlo, armaba la estepa con una multitud de cuentos. Cada página era uno, y logrado. La narración completa parecía hecha de piezas y pedazos, pero había tenido el gran tino de elegir un argumento muy simple que no acarreaba ninguna intriga, cuyo personaje principal era un chico. La visión de un chico es fragmentaria y rápida. Se apodera al vuelo de las sensaciones, unas tras otras, sin relacionarlas con el pensamiento rector. Y así la estepa salvaguarda su unidad y su verdad. El héroe es un muchachito, Egorucha. Nunca salió de su pueblo, una aldea perdida en la Rusia meridional. Va a cumplir 9 años y está en la edad escolar. Parte rumbo a la ciudad, un gran puerto, Tangarroj. Para llegar, efectúa una caminata que dura días y noches a través de la estepa. Así, Anton Chekhov, niño, iba a Tangarroj, a lo de su abuelo. Así después, adolescente, recorría la llanura a pie, a caballo, en carro tirado por bueyes, con camaradas, campesinos, mercaderes y peregrinos. Egorucha ve la tempestad que se acerca, tiene miedo, está cansado y siente frío. Por primera vez en su vida duerme sobre el pasto. Es feliz, todo le interesa. Escucha las conversaciones de sus compañeros de viaje. Comprende a medias, sueña. Es un chico juicioso, sensato, algo triste. Jamás Chekhov pintará a otros. Todos los chicos que él describe son reconcentrados y melancólicos. Por la noche, en una posada, Egorucha cae enfermo, como Antón en otro tiempo. Los campesinos ucranios, los bueyes, los buitres, las chozas blancas, los riachuelos del sur. Todo lo que Antón conoció y amó se encuentra en este relato. Es muy beneficioso para un escritor cuya infancia ha sido desgraciada hacer brotar de su pasado esa fuente de poesía. El año en que escribió La estepa, Chekhov visitó Tangarroj. No había vuelto desde hacía 7 años atrás. Es tan repugnante que hasta Moscú, con su barro y sus tifoideas, parece simpática. Carta a su hermana 1887. Pero la estepa, las colinas tostadas, verdes, a lo lejos tornasoladas, se siente la estepa. Veo a mis viejos amigos, los buitres. Más adelante, Gorky dirá de este relato que parecía bordado en cada página con finas perlas. Tuvo éxito, pero siempre el azar se encargaba de mezclar en la vida de Chekhov el acíbar con la miel. En el mismo momento en que aparecía la estepa, el primer drama de Chekhov, Ivanov, conocía en Moscú el más rotundo y menos merecido de los fracasos. Capítulo 19. El director del teatro Kor en Moscú le había encargado a Chekhov una pieza, confiado en que fuera cómica.
Para el gran público, el nombre de Chekhov significaba ante todo el de un autor de relatos graciosos. No se habían acostumbrado todavía al tono tierno y serio que hizo suyo después de los años 1888-1889. Pero Chekhov escribió Ivanov, es decir, algo completamente distinto. Los dramaturgos contemporáneos, decía, atestan sus piezas solamente con ángeles, monstruos y bufones. Yo he querido, pues, ser original. No creé ni un solo bandido ni un solo ángel. No acusé a nadie ni absolví a nadie. En Rusia, la manía moralizadora y didáctica no había perdonado al teatro. Querían aplaudir a personajes buenos, anegados, enérgicos, honestos. Para el burgués ruso era una gran satisfacción el escuchar nobles discursos sobre la libertad, la dignidad, lo humano, la felicidad del pueblo. Entonces se sentía en paz con su conciencia. Podía seguir viviendo como a él le gustaba, en la pereza, la indiferencia egoísta y las mezquinas ventajas. Se imaginaba también que así vejaba al gobierno, que le hacía la contra y sacaba de esto un placer inocente. Al público de los teatros nunca le gustó la verdad, y era la verdad lo que el joven Chekhov trataba de mostrarle. Ivanov hizo un mal casamiento. Se desposó con una mujer que no era ni de su raza ni de su clase. Quiso ser un héroe y pelear en la proporción de 1 contra 100. Se esforzó por ser más generoso, más honesto, menos egoísta de lo que le permitía su naturaleza de hombre débil, de alma mediocre. Pasaron 5 años. No quiere más a su mujer. Está tuberculosa y va a morir. Al enterarse, él no siente ni amor ni piedad, sino una especie de vacío, de fatiga. La abandona, la engaña, la insulta. Es responsable de la muerte de la desdichada Sara. Lo detestan, lo desprecian y sin embargo no es un mal hombre. Es sincero. Hace desgraciados a los demás y a sí mismo, pero si es culpable no sabe por qué. Se equivocó, pero no le mintió a nadie. La gente como Ivanov no puede resolver problemas, pero sucumbe bajo su peso. Después de la publicación de las cartas de Alejandro Chekhov a su hermano Antón, corresponde pensar que el personaje Ivanov se asemeja en algo a este Alejandro, cuya extraña y atormentada trayectoria aparece retratada en su correspondencia. Alejandro había sido un muchacho brillante, inteligente. No hay duda de que su primera juventud gozaba de gran prestigio ante los ojos de Antón. Tenía ánimo e ingenio. ¿Y qué había sido de él? Comenzó su vida con una relación absurda. Era imposible concebir un hogar más desordenado y triste que el suyo. Alejandro no tenía un centavo, se vio cargado de familia. Debía alimentar a sus propios hijos y al de su mujer. Se casó 2 veces y ni el amor ni la razón tuvieron cabida en esas uniones, pero sí un curioso sentimiento en el que se mezclaban la generosidad, la ilusión y la debilidad de carácter. Las 2 veces fue un marido odioso, borracho, lleno de deudas. A las desgraciadas criaturas que él salvaba, después no podía soportarlas. Y sin embargo, Alejandro era digno de compasión. Antón lo juzgaba severamente y a pesar de él le tenía lástima. En el célebre monólogo de Ivanov, no se casen con judías, ni con locas, ni con literatas, no vaya uno solo en contra de miles, ni peleen contra molinos de viento, ni se golpeen la cabeza contra las paredes, se encuentra un eco de los consejos de Antón a su hermano, consejos de moderación, de dominio de sí mismo, de armonía. Pero lo que daba importancia a Ivanov era que este héroe poseía muchos rasgos de su raza y de su tiempo. Su desgracia, sus defectos, eran rusos. La combatividad rusa es una cualidad específica. Pronto se transforma en fatiga. El hombre, lleno de ardor, recién salido de las aulas, quiere levantar una carga que está por encima de sus fuerzas, pero no bien llega a los 35 años, empieza a sentir cansancio y aburrimiento. Carta a Suvoroni, 30 de diciembre de 1888. Por cierto, pensaba en Alejandro, pensaba asimismo en Nicolás, quien dotado de verdadero talento lo había destruido mediante una existencia absurda. Nicolás vivía con una prostituta,
también bebía y murió de tuberculosis. En la escena, Ivanov se mata. En la vida, Nicolás muere a los 31 años. Alejandro sobrevive, termina empleándose en lo de Suboniv. Se vuelve formal, pero no conoce nunca la felicidad. Su decadencia moral, la extraordinaria mezquindad de sus intereses, sus fracasos de todas clases, su acritud, su descontento, son tal vez más trágicos que una muerte prematura. Y entre los que escuchaban a Ivanov, muchos debían reconocerse. No olvidemos que al nombrar a su héroe con el apellido más común en Rusia, como Durán en Francia, Chekhov pretendía llamar la atención sobre su carácter universal. Naturalmente, el público reaccionó con energía. Fue algo más o algo menos que un fracaso. Fue un escándalo. En un palco bajo, la familia Chekhov esperaba temblando. Entre bastidores, el propio autor se escabullía en el fondo de un camarín parecido a un calabozo. Los actores representaban mal. Solo habían ensayado la obra 4 veces. La hermana de Antón casi se desmaya. Yo estaba tranquilo, dice Chekhov. Esta frialdad debía de parecerse a la del hombre que en una catástrofe ferroviaria no ha sido herido y, moviéndose maquinalmente, sigue mirando lo que sucede a su alrededor. Los actores emocionados se santiguaban tras el telón y sus labios pintados murmuraban inútiles palabras de aliento y los últimos, los vanos consejos. Los 3 primeros actos fueron bien recibidos, pero después, el apuntador mismo, con sus 32 años de experiencia teatral, no había visto nada semejante. Gritaban, aullaban, aplaudían, silbaban. En el buffet casi llegan a las manos. En las últimas galerías, los estudiantes querían tirar a alguien abajo y la policía echó a 2. Carta a Alejandro, Moscú, 24 de noviembre de 1887. Esto último consoló un poco al autor, pero si había conservado algunas ilusiones sobre el éxito de su pieza, la lectura de los diarios al día siguiente lo desengañó. Nunca se había esperado gran cosa del señor Chekhov, pero jamás se hubiera sospechado que un hombre joven con educación universitaria tuviera la audacia de presentar al público algo tan insolentemente cínico. ¡Qué pieza inmoral! Como el público era tan blando, tan indiferente, que se avenía a escuchar con tranquilidad esas tonterías. La crítica siempre se mostró dura con Chekhov. Desde el principio de su carrera le habían profetizado que un día moriría borracho en un zaguán, y eso le afligía. Lo que se dijo de Ivanov le resultaba desagradable, pero le llegaba menos que los ataques precedentes. Al fin y al cabo, su trabajo era escribir cuentos. No tenía nada que hacer con el teatro. Por lo tanto, prosiguió con otros relatos, todos bien recibidos. Los fuegos, el aniversario, la crisis. En 1888 le fue otorgado un premio literario, la mitad del premio Pushkin. Empezaba a ocupar un lugar preponderante en la vida literaria de su tiempo. Sus cuentos tenían ahora un tono más serio que los de su juventud. Todos sus amigos lo felicitaban por ello. Por fin había comprendido hasta qué punto es importante el papel del escritor, cuál es su misión, cómo, en un país de trágico destino como Rusia, todo lo que se crea está cargado de consecuencias. ¿Sufría la influencia de Tolstói? Tanto mejor. Casi no se permitía la risa de sus obras. ¡Qué bien estaba eso! Desde el punto de vista del éxito literario, más valía llorar que reír. Pero había en Chekhov una extraordinaria libertad interior, algo de sutil, de evasivo, de contradictorio y de viviente que nadie había logrado someter. Él mismo tenía conciencia de esto. Siempre me parece que engaño a la gente, decía, con mi semblante demasiado alegre o demasiado grave. El servicial Chekhov, que se desvivía por sus amigos e, in petto, los mandaba al diablo, el Chekhov de carácter franco y abierto que consiguió mantener en secreto y destruir luego una novela largamente soñada, hecha con amor, sin que nadie leyera jamás una línea. El tímido, el modesto Chekhov, a quien toda Rusia imploraba seriedad,
escuchaba las opiniones, se callaba y escribía un vodevil. El oso. Si supieran que escribo un vodevil, ¡qué anatema! Y mientras Ivanov, el drama, fracasaba estruendosamente, el vodevil triunfaba en el escenario del mismo teatro, Korch. El éxito material fue tan grande que por primera vez en su vida Chekhov conoció algunos meses, casi un año, de respiro sin preocupaciones económicas. Pero esta historia acaba de comenzar. Su historia proseguirá.